Ojalá no se me vaya la voz. Entonces, listo, vamos a empezar con sumatoria, ¿sí? A ver. Listo. Sumatoria. Este tema, muchachos, si bien es sencillo, no nos vamos a demorar mucho en este tema, o sea, solamente lo vamos a ver esta clase y ya, ¿sí? Si bien es sencillo, es importante y es fundamental que lo tengan en cuenta cuando estén en cálculo 2. Yo no sé si todavía esté eso, pero en cálculo 2 normalmente se ve algún tema que se llaman sucesiones y series. Y digamos, el lenguaje de la sumatoria y la productoria es importante y es clave, por lo menos ahí, ¿sí? Hay algunas, cuando ustedes vean cálculo, bueno, cálculo 2 es cálculo integral, ¿sí? Cuando ustedes vean la integral se define por medio de una sumatoria, la suma de Riemann se llama eso. Sí. Las series pues son sumas infinitas, entonces vamos a estar utilizando este lenguaje, ¿sí? ¿Qué más? En cálculo 3 también se va a utilizar mucho porque en cálculo 3 se ve integrales pero dobles y triples, o sea, sumatorias, sumas de Riemann pero con 2 o 3 variables. ¿Qué más les digo yo? No creo que ya. Tal vez en análisis de circuitos se utilice, sí, no estoy seguro. Pero bueno, ya más adelante ustedes lo sabrán, lo descubrirán. Esto también, a mí me gusta llamar esto más bien notación sigma y notación pi. Notación sigma. Bueno, y notación pi. Ya van a descubrir por qué yo les llamo así. Vamos a empezar con la sumatoria, ¿no? Pues la sumatoria corresponde a la notación sigma, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se escribe la letra griega sigma? Bueno, yo la escribo así, esta es la minúscula, y la mayúscula creo que es así. Y la que vamos a estar utilizando es esta. Entonces, listo. Cuando ustedes vean este signo, pues lo que les va a representar es una suma, que pues usualmente se le llama sumatoria. Listo. Entonces, este símbolo sirve o se utiliza para, digamos, compactar una notación de suma, ¿sí? Por ejemplo, pues se puede una suma finita, digámoslo, sí, esto, o una suma infinita, más 8, puntos suspensivos, ¿sí? Estos puntos suspensivos indicarían que la suma es infinita. Sí, hay diferentes tipos de sumas, podríamos sumar los pares, los impares, sumar los números de Fibonacci, no sé, ¿sí? Normalmente estas sumas vienen acompañados como de un patrón, de una regla, ¿sí? Listo. Entonces, para representar de forma genérica, de forma general, una suma, lo que hace es utilizarse variables, ¿sí? Entonces, uno ya no va a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esto es una suma particular, ¿sí? Uno va a utilizar variables. Normalmente, se utiliza una letra y un subíndice, ¿sí? Alfa A1, más A2, más A3, y así sucesivamente, ¿no? Si es una suma finita, va a llegar hasta un número determinado cualquiera, ¿sí? Por eso le coloco n. Listo. Entonces, recordemos, estos numeritos pequeñitos se llaman subíndices o índices. Cada A se va a llamar un término. Entonces, algo me parece que es claro, ¿no?
término. Y el subíndice va a indicar cuál término es. Por ejemplo, este sería el segundo término. ¿Sí? Este sería el tercer término. Este sería el enésimo término. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta acá. Vamos a sacar muy poderoso cuaderno. Listo. Entonces, cuando yo, bueno, en vez de escribir esto, pues uno lo que va a escribir es esto. Sí, creo que es claro, ¿no? Hagamos la notación sigma, que sigma se rompe. ¿Sí? Aquí colocamos el término a sub i. Y este i va a ser como un contador, ¿sí? Este i va a ir variando. Aquí vamos a colocar desde donde comienza y aquí arriba, en donde termina. ¿Sí? Y esto que escribí en rojo es igual a esta suma. ¿Sí? Es una notación más compacta, más reducida, ahorra papel, tinta, no sé, tiempo también. Y bueno, entonces, estoy seguro que muchos de ustedes ya han lidiado con ese tipo de notación, con esas sumas. Listo. A ver. Por ejemplo, la suma, esta suma, ¿cómo yo la podría escribir en notación sigma? Hasta 8. Bien. Voy a poner aquí un poquito la cámara. O sea, esta suma más 2 más 8 se podría escribir de esta forma, ¿no? La sumatoria de los i desde i igual a 1 hasta 8. ¿Cierto? Sí. Fácil, ¿cierto? Sencillo. Bien. Esta otra. 2, 4, 6, 2n, hasta ahí. ¿Cómo se podría escribir en notación sigma? Que si ven es la suma de los pares. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de 2i. I igual a 1 hasta n de 2 por i. ¿Sí? Perfecto. Exacto. Ahí el que va variando, pues claramente es este. Bueno. Bueno, check. Si aquí coloco puntos suspensivos, ¿qué coloco aquí arriba? Infinito. ¿Cuál infinito? No, bueno, aquí siempre se va a colocar este símbolo de infinito. Listo. ¿Oh? Profe, una pregunta. ¿Cómo? Profe, una pregunta. Un momentico. ¿Cómo así? La sumatoria, ¿la i de abajo de los dos? No, porque miren. 2 por 1 sería 2. 2 por 1 es 2. Esto es 2 por 1. Esto es 2 por 2 y así sucesivamente. Listo, ahora sí el que me está dando en remoto. Sobre el sigma, ahí se puede escribir i igual a infinito o solo infinito. O sea, acá, en vez de colocar el 1, puedo colocar un infinito. Pero no, sobre el sigma, sobre. Acá. Pues sí, ahí coloqué el infinito. Sí, pero ¿se coloca i igual a infinito o solamente el infinito? Ah, no, solamente el infinito, ya lo entendí.
¿sí? Si se fija, aquí arriba solo no coloco ninguna igualdad, solamente se coloca abajo. Listo. Eh, en cuanto a definiciones recursivas, una sumatoria también se puede definir de manera recursiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a tener esta suma a sub i, desde i igual a 1 hasta un cierto n, ¿cierto? Que ya sabemos que es esto. ¿Cómo puedo definir yo esta suma de manera recursiva? Entonces recordemos que para definir de manera recursiva hay que definir primero el caso para n igual a 1, ¿sí? ¿Cómo se escribiría esto? La sumatoria de los a sub i. ¿Qué sería igual a esto? A 1, ¿cierto? Entonces, ese sería el paso, la definición explícita, digámoslo así. Y ahora sí vamos a dar la regla para el enésimo término que quede en términos de los anteriores, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, esta suma que comienza en 1 y termina en n, ¿qué regla podríamos dar? Recordemos que esto debe quedar en términos del anterior. Entonces, ¿qué sería el anterior? Pues sería una suma, ¿no? De a sub i desde i igual a 1 hasta quién. N menos 1. Bien. Más el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? A sub n. ¿Sí? ¿Sí queda claro que esto es igual? O sea, simplemente acorto la notación hasta un término anterior. ¿Sí? Y ya, el siguiente, pues como que no lo tengo en cuenta acá. Sería separarlos o algo así. Entonces, de esa forma hemos definido recursivamente una sumatoria o una suma en notación sigma. Voy ahora a mencionar algunas observaciones acerca de esta notación. ¿Sí? Voy a escribir aquí es observaciones. Bueno, la primera observación es que este índice puede ser representado por cualquier letra, muchachos, ¿sí? No se vayan a complicar la vida. Usualmente se utiliza una I, ¿sí? Pero yo también puedo utilizar una N, una K, una W, cualquier letra, ¿sí? Sería la primera observación, pues no la voy a escribir. Bueno, otra observación sería que una sumatoria no siempre va a empezar desde 1, ¿sí? Puede empezar desde cualquier número. Por ejemplo, ¿qué sería esta suma? ¿Qué sería esta suma, muchachos? La sumatoria de los a sub i desde i igual a n hasta m más n, por ejemplo. Así de manera explícita, ¿yo qué debería escribir ahí?
O sea, esto en forma de suma, así habitualmente, ¿cómo lo escribiríamos? ¿O a qué sería igual? ¿Más quién? AM más 1. No, ¿cierto que sí? Más 1, aquí en el índice. Más el siguiente, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar más n, ¿cierto? Entonces, eso tengan en cuenta. De hecho, puede ser también un número negativo, ¿no? Claro. ¿Qué tal menos n? Menos. Entonces, hasta llegar allá. ¿Sí? Bueno. Todavía no entiendo exactamente qué es. Ya que representante de un Él es como un contador, ¿sí? Él es como aquel, ¿cómo lo digo? Como el fichero del banco, ¿sí? Coge el turno en el banco. Entonces, tú te acercas y coges un turno ahí, y ese turno, pues, no sé, te va a asignar un número, ¿sí? Entonces, ese número es como este subíndice, ¿sí? Es un contador, yo lo llamo, y eso es lo que varía, ¿sí? Esto es lo que te va a decir, bueno, estoy en el primer término, en el segundo, en el tercero, ¿sí? O sea, estás de primero en la fila, en la segunda, en la tercera, y así. Es como una forma de ordenar los números. Solamente, esa es como la finalidad de SI. ¿Sí? De hecho, va a ser importante que lo entiendan porque cuando empiecen a programar, se va a utilizar mucho, ¿sí? Soy contadores. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? ¿Voy muy rápido? Listo. Otra observación, muchachos, es que una suma en concreto, una suma en particular, se puede escribir de diferentes formas utilizando notación sigma. ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, entonces ya les voy a decir porque no me sé el ejercicio. Tengo esta suma. La sumatoria de 2 a la m menos 1 es de m igual a 1 hasta 6. ¿Sí? En este caso el contador ya no es una i sino una m. ¿Sí? De manera explícita, ¿esto cómo sería? Sería 2 a la 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más 2 a la 1 más 2 a la 2, así sucesivamente hasta 2 a la 5, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces esta suma, incluso yo puedo utilizar una notación sigma diferente para representar esta misma suma. Por ejemplo, a ver, bueno, no me acuerdo de más. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta notación. 2 a la i. ¿Desde i igual a quién? Desde i igual a 0 hasta 5. ¿Sí? ¿Qué sería esto? 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, hasta 2 a la 5. Es lo mismo, ¿cierto? Bueno. Sin embargo, se puede utilizar otra notación diferente, ¿no? Podríamos escribirlo de esta forma. 2 a la 5 menos n. Desde n igual a ¿qué? A 0 hasta 5. Muy bien. Nos va a dar al revés, ¿no? Pero la suma es conmutativa. O sea, da igual si es un a más b o b más a. Me va a dar el mismo resultado. Pero sí, tienen razón, va a dar al revés, ¿no?
Entonces esto daría 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, hasta llegar a 2 a la 6. ¿Sí? Entonces, como ven, muchachos, he utilizado diferentes letras para representar lo mismo, que es el contador, ¿no? Y he utilizado también diferentes expresiones, llamémoslo así, para representar la misma suma. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Pues eso también es como para resaltar que puede que todos tengan procedimientos diferentes, ¿no? Pero pues lleguen a lo mismo. Entonces, pues estaría bien. O sea, no se confíen en copiarle al otro. Que hay otro, pero bueno, no la voy a colocar. ¿Alguna pregunta? Cuéntelo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Espera, no lo entendí. Hay que empezar desde el último índice que se es al contrario. 2, 5, 25, 4, Ah, empezar desde atrás hacia adelante. No empezar desde abajo. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. pues bueno, pues eso es, o sea, muchachos, les voy a decir la verdad. O sea, en matemáticas, pues no, o sea, cada persona mira cómo escribe, ¿me explico? O sea, desde que usted se entienda, pues bien, no pasa nada, ¿sí? Esto que yo les estoy mostrando acá es, digamos, un intento por intentar universalizar, digámoslo así, una notación, ¿sí? Como para ponernos de acuerdo todos. Entonces, pues esto, pues digamos, esto es como lo más común que, o sea, cualquier persona que estudie ingeniería o matemáticas vea eso, pues va a entender qué es eso, ¿sí? Pero, digamos, usted tiene razón, ¿sí? Usted puede utilizar cualquier notación, usted puede colocar esto acá y este 5 aquí abajo. Desde que usted lo entienda, pues bien, no pasa nada. El problema es que yo al momento de calificar me tengo que guiar, ¿sí? Yo tengo que entender. Entonces, yo les recomiendo, muchachos, que utilicen, digamos, que tratemos de utilizar la notación estándar, llamémoslo así, ¿sí? La notación que yo estoy utilizando acá, pues para que en el momento de calificarle el quiz o el parcial no cometa errores, ¿no? Les coloque, digamos, una nota que no les corresponda. Y si van a utilizar otra notación, pues escríbanlo, ¿sí? Guíenme, díganme, no, profe, yo voy a utilizar esta notación, lo escriben ahí en el papel. Si esto se va a representar esta cosa y esta otra cosa, ¿no? Para que no hayan confusiones. Listo. Vamos a copiar algunas propiedades básicas. Propiedades. No sé si tengan más preguntas. Ay, me llega más. O sea, básicamente el signo de sigma para la sumatoria hace similar a qué? A la definición por recurrencia. O sea, define una ecuación fija para un sistema que puede ser repetitivo. ¿Usted se refiere a eso? Sí, señor. Ok, sí, tiene razón, claro. Ajá. Eso es. Bueno, vamos a enunciar algunas propiedades básicas de las sumatorias, muchachos, o de la notación sigma. ¿Sí? Entonces, listo, a ver.
Listo. Esta es una primera propiedad. Me parece que es bastante, digamos, intuitiva. Y es que yo puedo dividir, ¿no? Digamos, la sumatoria de la suma es la suma de las sumatorias, digámoslo así. ¿Ya vieron derivadas? No. Ok. Cuando vean las propiedades de las derivadas van a escuchar algo parecido a lo que yo dije. Bueno, esta otra propiedad, Lo mismo es con las integrales. exacto. ¿Ah? Bien. Bueno, muchachos, esta acá es una constante, un número cualquiera diferente de cero. Entonces, esta propiedad lo que nos dice es que yo puedo sacar este escalar o este número fuera de la suma. Simplemente eso. Si ustedes se fijan bien, lo que estamos haciendo es factorizarla acá. Acá sería una constante. Una constante. Pongámosle k que pertenece a los números reales diferentes al cero. A los números reales, ¿sí? Bien. Esta tercera propiedad nos dice que si yo sumo una constante n veces, ¿cuánto nos va a dar? Pues k multiplicado por el mismo número, ¿sí? Esto recuerden que es sumar n veces k. Si tengo 3 por 5, sería sumar 5 veces 3, o sería sumar 3 veces 5. ¿Sí? Bueno, listo. Esto es importante, téngalo muy presente. ¿Qué? Es sumar constantes, o sea, por ejemplo, sumemos 5 veces 3, ¿sí? En este caso, pues, k vendría valiendo 5 y este n vendría valiendo 3. Eso nos daría 5 por 3, que da 15, ¿no? Y recordemos que la multiplicación tiene esa interpretación, ¿no? Una suma abreviada. 3 por 5 es 5, sumar 5 veces 3 o 3 veces 5. Entonces, bueno, es esto. Esta propiedad 4 es muy importante, muchachos. De seguro no lo van a entender. Se llama propiedad telescópica. Eso es para eliminar los términos y que solo quede el primero y el último, ¿no, profe? Podría hablar un poquito más duro, no le entendí nada. Profe, eso es como utilizado para eliminar términos y que me queden solo el primero y el último, algo así. Pues en cálculo lo aplicamos para eso. Gabriel, ¿usted ya lo estudiado antes de un pregrado o algo así? Profe, lo que pasa es que yo adelanté cálculo y ahorita estoy viendo cálculos. Ah, con razón. Mejor dicho, vas volando. Me parece que tomara Red Bull. Bien, Chino, bien, lo veo conectado. Listo. Lo que dice Gabriel es verdad. Esta propiedad telescópica se utiliza como para eliminar términos. ¿Sí? La expresión general es la siguiente. Espere que no me acuerdo. La suma a sub i menos a sub i menos 1 es igual al último término menos el primero, a sub 0. Y aquí el contador va a empezar desde 1 hasta n. Esa es la ecuación que
describe la propiedad telescópica, muchachos. Entonces, vamos a analizar un poquito esta propiedad antes de enunciar las dos últimas propiedades. Bueno. Bueno, la parte izquierda de esa ecuación, pues, ¿sí se alcanza a ver? La parte izquierda de esa ecuación se podría escribir de forma explícita de la siguiente forma. A sub 1 menos a sub 0, ¿estamos de acuerdo? Ese sería el primer término de la suma. ¿Cuál sería el segundo término? A sub 2, ¿cierto? Menos a sub 1, muy bien. Más A3 menos A2 o A sub 2 menos A sub 1. Y así sucesivamente hasta llegar ¿a dónde? A n menos a n menos 1. Muy bien, muchachos. ¿Qué ven ahí de particular? Pero que no me responda Gabriel. ¿Cómo? Ahí se pueden cancelar algunos términos, no sé si se alcance a ver. A1 con A1. Esto con esto. Este A3 se va a cancelar con un A3 de acá. Y así sucesivamente. Es decir, y este último término se va a cancelar con uno anterior. ¿Sí? Al final, ¿quiénes sobreviven? A0 menos A. Ya n, pues ¿qué es lo que es? Entonces yo lo organizo y te va a quedar AN menos A0. Y ya. Esa sería como la interpretación de esa propiedad telescópica. Por ejemplo, pero ¿cómo se está cancelando? ¿No se supone que no se puede cancelar con dos? ¿Cómo así? O sea, es que mira, nota que este es un número menos el mismo número. O sea, 1 menos 1, por ejemplo. Eso va a dar 0. ¿Sí? Lo mismo aquí, un número menos el mismo. Da 0. Eso es. Bien, ¿qué más preguntas hay, muchachos? Profe, ahí esa también se podría abreviar, sabiendo que inicia desde 0 y la respuesta sería el último sumado por el primero siempre. Pues no sería lo mismo que decir que va a ser el número de... ¿El número de qué? El número de índices que tenga. O sea, si voy a tener sigma n y n es igual a 8, entonces, y se sabe que se inicia con 0, pues ya se sabe que va a ser 8, ¿no? Ah, sí, eso es. Exacto, siempre, esta suma siempre va a dar el último menos el primero. ¿Sí es eso lo que me preguntaba? Sí, o sea, pero sabiendo que el primero es 0, pues en ese caso, sabiendo que el primero es 0, pues simplemente la suma siempre va a ser lo que sea el último, el valor del último y ya, ¿no? No, porque no siempre, o sea, depende de cómo sea la suma, porque no siempre el primero va a ser 0. Eso, o sea, refiriéndome a esa suma expresada en el tablero. Ah, claro. Sí. Sí. Todos tienen razón, muchachos. Está chévere. 5. Ah, bueno. Esta también es una propiedad, digamos, intuitiva. Yo puedo separar cualquier suma desde donde yo quiera. Sí, eso es lo que yo diría
en palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo así, profe? Entonces, esta suma la puedo dividir desde donde yo quiera. Entonces, voy a separarla en dos términos, los A sub I. Desde I igual a 1, digamos hasta P, ¿sí? Más la suma de los A sub I, esta vez desde I igual a quién? No. Siguiente. P más 1. ¿Hasta dónde? Hasta N, muy bien. Sí, sí es claro, ¿no? Es claro que eso vale, que es verdad, ¿cierto? Se llega hasta P. Bueno, está bien. Chévere. Esta última propiedad es un poquito confusa, entonces creo que me presten mucha atención. Listo. ¿Alguien podría interpretarla en palabras, esta propiedad? Vista, pues empiecen desde acá, me parece que es como más fácil interpretar esto. Y lo mejor. No, la propiedad que... No. La multiplicación de sigma, multiplicativa. sigma n y sigma m a y b es lo mismo que decir sigma a por sigma b. Buen intento. O sea, se puede decir más sencillo, se puede decir más sencillo, muchísimo más sencillo. Muchachos, esto simplemente es la propiedad distributiva. Ya, la propiedad distributiva ya que uno aprende en los casos de factorización. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, tal vez se vea más sencillo con un ejemplo, ¿no? Pensemos que esto es esta sumatoria. Ya. Y esto es B1 más B2. ¿Sí? Sería la propiedad distributiva. Este por este por este y así. El resultado de eso pues me debe dar una expresión parecida a esta. Simplemente es eso. Listo. Preguntas. Este tema sí lo pueden encontrar en el Grossman, pero en el apéndice, al final del libro. De hecho, al final del libro también es matemática. Y es que el de los manifiestos creo que antes. Sí, pero al final del libro creo que es el apéndice A. Está instrucción matemática, números complejos y algo de sumatoria. Preguntas. Bueno. Creo que será que podríamos poner un ejemplo con números de la propiedad del Para allá voy. Estamos conectados. Muchachos, mucho cuidado con este ejemplo que les voy a colocar. Sí, se van a perder si no ponen cuidado. Ejemplo. Yo diría que es un ejemplo tipo quiz. Y yo guío. ¿Sí? Ojo al enunciado, ojo al enunciado. Deduzca, ojo que no le están diciendo demuestre, deduzca.
deduzca una fórmula para la suma para esta suma. Ojo que deducirla no es lo mismo que decir, ah, sí, yo ya sé esa suma que es igual, entonces lo voy a colocar ahí y ya. Eso no es deducir, ¿sí? Eso es utilizar su memoria, utilizar Google, pero eso no es deducir. ¿Sí? Y es diferente a demostrar. Solamente es llegar a una expresión. Como el ejemplo como el ejercicio que yo les dejaba del seno de 2 a la nx. ¿Alguien se acuerda? Y aquí estábamos deduciendo esa fórmula. Entonces, eso es un ejercicio de deducción. Lo que nos pide este ejercicio pues, es lo mismo, es hacer un ejercicio para deducir una fórmula. Nos vamos a apoyar de la propiedad telescópica para hacer eso, muchachos. Entonces, solución. Nos vamos a apoyar de este polinomio o de esta expresión, muchachos. Y más 1 al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué utilizo eso, muchachos? Ahí ya viene jugando la perspicacia que yo les decía, ¿no? Se me olvidó. Sí, ser perspicaz, ser audaz, no sé cómo decirlo. Ser creativo, sí. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a la propiedad telescópica. Entonces voy a hacer un pequeño análisis antes de aplicar la propiedad telescópica. ¿Esto a qué es igual, muchachos? Bueno, voy a utilizar el bracket que nunca lo Profe, utilizo. qué pena. Primero que todo, ¿dónde sacó eso? Lo que les digo es estoy siendo creativo, ¿sí? Estoy siendo creativo. Yo sé que si utilizo esto, puedo llegar a una respuesta concluyente, ¿sí? Y esto es necesario para poder utilizar la propiedad telescópica, ¿sí? Entonces, siempre esté pensando en la propiedad telescópica. Ya al final del ejercicio va a entender por qué utilizo esto y no otra cosa. ¿Me explico? Listo. Bueno, y les recuerdo, muchachos, esa creatividad que yo menciono mucho nos enseña. Eso ustedes lo adquieren por su cuenta, allá en biblioteca, estudiando cada rato, haciendo ejercicios. Y así. Entonces, ¿es eso deducción? ¿Cómo así? O sea, eso no es la fórmula que piensa que es. Pues sí, digamos la lógica me respalda, está bien, lógicamente. Entonces está bien, ¿no? Vuelvo y le digo, o sea, ¿tú cómo le dirías a un artista por qué pintó eso y no otra cosa? Es como lo mismo, digo yo, ¿no? El man pintó eso porque se le ocurrió. Fue creativo a la hora de hacer eso. Lo mismo es en este caso. Sí, hay que ser como creativo, hay que mirar un poquito más allá. Entonces, bueno, vuelvo y les digo, al final del ejercicio se van a dar cuenta por qué utilizo esto. Bueno, esto aquí es igual. 2i más 1. Y al cuadrado más 2i más 1. ¿Sí? Menos i cuadrado. Aquí se cancela esto. 2i más 1. ¿Cierto? Si se fijan, también es una diferencia de cuadrados. Entonces, listo. Ahora sí vamos a aplicar la propiedad telescópica. Pero yo lo voy a hacer paso a paso, muchachos. ¿Sí? Para que lo intenten, para que lo vean mejor, ¿no? En el primer paso tendríamos i igual a ¿quién? A 1, ¿cierto? La sumatoria empieza desde 1.
En este caso, la parte izquierda de esta igualdad, ¿a qué sería igual? 2 a la 2 menos 1, ¿cierto? Sería igual a 2 multiplicado por 1 más 1, ¿cierto? Que esto es esta parte. Bien. ¿Vamos bien? Cuando i vale 2, ¿cómo queda escrito esta cosa? ¿Cómo? Beta al cuadrado menos I vale 2. 2 más 1, 3. Y pues 2. más 2 al cuadrado. Esto sería igual a 2 multiplicado por quién? Más 1. ¿Sí? Para los que no lo han visto, voy a hacer un tercer paso. ¿A qué sería igual eso? 4 a la 2 menos 3 a la 2. Igual a 2 por 3. Listo. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a llegar al paso n, o sea, al paso final. Bueno, mejor no, al i menos 1. Y después al paso final, i igual a n. Para que lo vean. En este caso, pues tendríamos n al cuadrado, creo, ¿sí? O sea, reemplazo aquí n menos 1 más 1. Sí, a la n, ¿cierto? Menos n menos 1 al cuadrado. 2 por n menos 1 más 1. Ahora sí el paso final. Aquí quedaría n más 1, ahora sí, ¿cierto? Menos n al cuadrado, 2n más 5. Ahora sí, vamos a sumar todo lo que está a la izquierda y vamos a sumar todo lo que está a la derecha. Y es ahí donde voy a aplicar la propiedad telescópica, ¿sí? O sea, voy a sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Todo eso. Pero por la propiedad telescópica ya vimos que se van a cancelar algunos términos, ¿sí? Y ahí se ve. Esto se va a cancelar con esto, con este 2 por aquí, este 3 a la 2 con este 3 a la 2, y así sucesivamente, ¿no? Aquí en estos dos últimos pasos se va a cancelar este n cuadrado con este. Este se va a cancelar con uno de aquí arriba. Recuerden que aquí, bueno, aquí ya estoy aplicando la propiedad telescópica, entonces la respuesta debería ser el final menos el inicial, ¿sí? El último menos el primero. Entonces, listo. Lo interesante es sumar lo que está a la derecha. Lo voy a escribir aquí con azul. ¿Cómo queda? Pista feliz en las propiedades. Bueno, hasta ahora se entiende, ¿cierto? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Listo. Entonces, yo creo que aquí pues ya se percibe por qué utilizo esto, ¿no? Esto pues tiene la forma de la propiedad 5, no, de la 4, que es la propiedad telescópica, pues aquí es donde la estoy utilizando, en esta parte izquierda. De aquí en adelante, muchachos, en la mayoría de cursos que tengan en la universidad, se van a encontrar con este tipo de razonamiento, ¿sí?
razonamientos que usted dice, oiga, pero ¿dónde carajo sacó eso el profesor? Sí. Pero pues bueno, vuelvo y les digo, esto es como haciendo ejercicios de creatividad, ¿sí? Analizando, ¿no? Aquí, digamos, uno podría haber pensado, no, vamos a encajar la propiedad telescópica aquí, vamos a obligarla a que funcione. Entonces uno va buscando algo para encajarlo. Uno reemplaza aquí por 3, por ejemplo, el exponente pues ya no va a funcionar. Si reemplaza ese 2 por 1, menos va a funcionar. Profe, la suma de esos dos, pues a mí me da n a la 2 más 2n. Bueno, pero yo lo que quería que hicieran era que aplicaran propiedades, ¿no? Esto va a quedar la suma de 2n más la suma de 1. ¿Todos estamos de acuerdo? Desde i igual a quién. Bueno, aquí no es conveniente colocar i como contador, voy a poner n más bien. ¿Sí? Desde n igual a quién. A 1, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno. Hasta n. Pero que pongámosle, no, no. Pongámosle aquí una i más bien. Queda mejor, ¿sí? Hasta ahí. Entonces aquí voy a reemplazar una i y aquí ahora sí una i. Listo. Desde i igual a 1 hasta n. Ahora sí. Desde i igual a 1 hasta n. Bueno. Todavía no hemos terminado el ejercicio, muchachos, pero ya casi lo vamos a terminar. Voy a volver a escribir esa expresión, todo ese resultado lo voy a volver a escribir acá. Bueno, la parte izquierda de esa igualdad que nos dio n más 1 al cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la parte derecha de esa igualdad nos dio esta suma. 2i más la suma de 1, todo llega hasta n y todo empieza desde 1. Listo. Creo que ya no debería de ser más uno. ¿En dónde? No, porque mira, No, ya. aquí llegamos hasta n. En la izquierda. Acá. Sí, más uno. Porque aquí ese uno tiene menos y la propiedad tiene menos. Encájalo. ¿No? Por eso, o sea, haz que cuadre. ¿Cómo harías? Menos. Por eso. A ver. Eso quedaría n más 1 i. I más 1 menos i, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta n. O sea, estoy aplicando la propiedad telescópica aquí. ¿Sí? No la estoy aplicando acá. No acá. Eso es. Bueno. Ahora sí, vamos a sacar este escalar, ¿no? Se puede. Daría 2 por esta suma de los i desde igual a 1 hasta n. Más esta suma que es igual A n. a n, muy bien, sería 1 por n, pero se va a dar n. Estamos aplicando la propiedad 3, creo que era. Bueno. Esto es resolviendo la parte derecha de la igualdad, ¿no? Vamos a resolver ahora la parte izquierda. No, mentiras, dejémoslo así. O pues lo resolvemos. No, sí, resolvamos. Esto que es igual. N al cuadrado menos 1, listo.
se cancelan algunos términos. Bueno, recuerden que queremos es buscar una expresión para esta suma. Entonces esto está jugando el papel de la variable, ¿sí? O sea, esto es lo que tendríamos que despejar. Es decir, esta n la voy a pasar para el otro lado, al igual que este 2. ¿Qué nos daría? Menos n sobre 2 igual a sumatoria de igual a... ¿Sí vieron ese trucazo? Listo, aquí y sería 2n menos n, ¿cuánto me da? n. N, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría n al cuadrado más n sobre 2. ¿Sí? Pero esto aquí es igual. n más 1 sobre 2. ¿Sí? Factoricé un n, ¿no? Y ya. Entonces ahí llegamos a la respuesta. La voy a escribir aquí de una forma mejor. Entonces de aquí uno deduce que esta suma me va a dar n por n más 1 sobre 2. Desde i igual a 1 hasta n. Entonces hemos deducido la fórmula, muchachos, utilizando propiedades de la sumatoria. Marcos, ¿no? ¿Cómo? Una pregunta. ¿Cómo pensaba que está bien? ¿Por qué sé que está bien? Porque ya es una fórmula establecida, ¿sí? Ahí está el detalle. O sea, digamos, en los ejercicios de este estilo, casualmente no. Es común que nosotros ya sepamos a qué es igual la sumatoria, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja, porque ya sabemos qué nos tienen que dar. Digamos, el desafío es que el proceso que nosotros apliquemos nos dé esa respuesta, ¿sí? Entonces, muchachos, a ver, Julio, profe, a ver, profe Alex, vean. ¿Cómo así? La pregunta es con respecto al quiz, que tenemos fecha y tema definido. No sé, muchachos, yo estaba esperando que ustedes me dijeran, profe. No sé, a ver, ¿cuándo quieren que hagamos quiz? Tiene que ser antes del primer parcial. Cuando ya terminemos temas. O sea, sí, muchachos, yo trabajo así. O sea, es que ustedes ya saben cuáles son los temas, ¿sí? Ustedes de antemano saben qué temas voy a dar. De hecho, deberían venir preparados para la clase, me parece que lo están haciendo. ¿Cuál tema es del corte? ¿2? Como el tercero, creo. Después de este sigue el teorema del binomio. Después del teorema del binomio siguen números complejos, que es el último tema. ¿Sí? Pero este sábado tenemos clase. Este sábado vemos teorema del binomio. Es decir, el martes estamos viendo complejos. Es decir, la otra semana ya terminamos tema. No sé. Hay que, muchachos, me preocupa. Yo pensé que ustedes ya sabían eso. Pensé que estaban llevando sus cuentas. Sí, ya se los advertí desde el principio. Bueno, se los advertí, no, les dije.
Soy advertencia. Bueno, vuelvo y les digo, a mí me gusta hacer quiz en los jueves. Yo creería que tocaría de hoy en noche el quiz. Sí. Hay que. ¿Qué hacemos? Pues negociemos. Ah, en el primer parcial. No, en el primer parcial pues todo, es obvio. En el quiz, espere que estoy grabando. De hoy en 8 quiz, muchachos. ¿Cómo? ¿De qué? Ah, bueno, pues también tengo un quiz ahora de álgebra. ¿O no hacemos quiz? ¿Cómo? El viernes de 12 a 2. Okay, o sea, de hoy en noche no lo hagamos sino el viernes. ¿Sí? O sea, de mañana en 8. Mañana es viernes. No, mañana no tenemos clase. Es el sábado. Bueno. ¿El viernes 3 o el sábado? ¿El viernes 3 o el jueves 2? ¿Viernes 3? ¿Quién está de acuerdo? Alce la mano. Con que hagamos el viernes 3 el parcial. El quiz. Sí. El quiz. Viernes de acuerdo, vienen acá. Bueno, muchachos, teníamos el pacto con sangre. Listo. Voy a anotar yo en mi celular porque si no se me olvida. Jueves 3 de diciembre. Jueves 3 de diciembre, quiz de álgebra lineal. Entonces sería de ¿cómo? Sí, el viernes. Sí, bueno, viernes de clase y listo. Muchachos, me avisan antes, ¿no? Para ver que ustedes no me avisan, yo pregunto lo que quieran. ¿Sí? Mínimo voy a preguntar inducción matemática, muchachos. Listo, quedamos así. Vamos a ver productoria. Los voy a mandar a rectoría, muchachos. A ver, vamos a ver productoria, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no alcanzo a hacer más ejercicios de sumatorias. Sin embargo, pues en el módulo hay bastante material de sumatorias, productorias, de inducción, en YouTube también. Con la tutora pues también pueden preguntarle. Ya en la lista de ejercicios hay bastantes ejercicios de sumatoria. Y sin embargo, pues me pueden encontrar en la hora de consulta, ¿no? Entonces, muchachos, ya saben, ¿no? Atentos. Vamos a ver entonces de productoria. Productoria, pues, es, digamos, un tema análogo a la sumatoria. Es lo mismo, pero ahora en vez de sumar, vamos a multiplicar. ¿Sí? Y vamos a establecer más o menos lo mismo. Vamos a establecer unas propiedades, una notación, y ya. ¿Sí?
El tema de productoria, la verdad, pues como que casi no se utiliza tanto, ¿sí? En cálculo 3 ni en ninguna materia me parece que se utilice tanto. Sin embargo, sumatoria sí. Entonces me parece que es más importante sumatoria, para que lo tengan ahí en cuenta. Listo. Una productoria, pues, se representa de forma general con este símbolo, ¿sí? Que es la pi mayúscula. Pi mayúscula, exacto. ¿Qué significa esto? Pues que voy a multiplicar estos números desde 1 hasta n. A1 multiplicado por A2, multiplicado por A3, hasta a n. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Esto se llama subíndice. Cada una de estas A se llaman términos. Y listo. Sí, es lo mismo. No me voy a detener tanto en describir esto. De hecho, tampoco voy a decir las propiedades, ¿sí? Se las voy a dejar como ejercicio para que las consulten, a ver si se dignan a leer el libro del profe Rafa. ¿Sí? Propiedades. Ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Deducir propiedades similares a las de la sumatoria, pero en el contexto de productoria. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sería la productoria de A sub I por B sub I? ¿Qué creen que sea igual? La productoria de A por la productoria de A, B sub I. Exacto, ¿no? Es una propiedad análoga a la de la suma. Dividir la suma dividido el producto. ¿Sí? A eso me refiero con propiedades análogas, propiedades similares. Y son fáciles, ¿sí? Son fáciles de deducir. Bueno. Vamos a realizar más, bueno, las observaciones que había hecho para la sumatoria también valen para la productoria. Es decir, puedo definir esto de manera recursiva también. Puedo empezar una productoria desde cualquier número. Puedo representar una misma productoria de diferentes formas. Y ya, ¿sí? Voy a hacer ejemplos. Muchachos, a ver. En el caso de las productorias es mucho más fácil deducir fórmulas generales, ¿sí? Y vamos a hacer, por ejemplo, con esto. Vamos a deducir una fórmula general para esta productoria. ¿Quién me ayuda? Eso está muy fácil, muchachos. No es necesario utilizar, o sea, solamente con tener esto en cuenta ya sale la respuesta. Está muy sencillo. ¿Cómo? A ver, ¿qué dice? Tiene que ser a una potencia. Muchachos, se están complicando mucho. ¿Esto a qué es igual en estos términos? 1 por 2 por 3 por 4 por n. ¿Y esto a qué es igual? Muy bien, al factorial de n. ¿Ya? Esa era la fórmula, n factorial. Se están complicando mucho, muchachos. Sí. Sencillo, ¿no? A ver, el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Queremos o estamos interesados en hallar una fórmula general para esta productoria.
1 sobre 3 a la k. Desde k igual a 1 hasta n. Miren que no estamos utilizando propiedades, ¿sí? A pesar de que no las definimos, pues no son necesarias por ahora. Esto sería igual a 1 sobre 3 multiplicado 1 sobre 3 a la 2, 1 sobre 3 a la 3 y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cómo se multiplican fracciones? 3 por 3 a la 2 hasta 3 a la n y 1 arriba, ¿cierto? Propiedades de la potencia. 3 elevado a la 1 más 2 más 3 más n. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? A esa suma. Está en el exponente a que es igual. Tres elevado a esta expresión. Eso está a la n por n más 1 sobre 2, que sería lo mismo la sumatoria ahí. Exactamente. De hecho, pudo pasar esto para arriba, para el numerador, con exponente negativo. Sí, si quiere. Pues está bien. Profesor, no se puede ver lo demás. Hey, gracias por avisarme. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pues no estoy utilizando nada del otro mundo. Estoy multiplicando fracciones, aplicando propiedades de la potencia y el ejercicio anterior. ¿Preguntas? ¿Este tema les parece fácil? O sea, la idea es que el quiz, pues, salga algo que... Ok, nos va a poner a deducir, así por ejemplo, como esto. Es para Sí, puede ser, no sé. y en los ejercicios en Google hay deducción. Eso me hace pensar que no ni siquiera he mirado la lista. Sí, sí, lo he visto, pero no he intentado. No he llegado. Ah, ok. Una recomendación es que no sé, si no son capaces de hacer un punto, pues pasen al otro. ¿Sí? Déjenlo pendiente. Déjenlo pendiente. O me llévenlo a la hora de consulta. ¿Sí? Yo no les voy a resolver el ejercicio, yo les voy a dar algunas indicaciones para que lo hagan. Bueno, este siguiente ejemplo, el último diría yo. Estamos interesados en hallar una expresión o una ecuación para esta fórmula. Y más b desde igual a 1 hasta n. ¿Sí? Y este p pues, puede ser un número real cualquiera, ¿sí? Una constante. No se ve, profesor. Ya voy. Nuevamente juega la cuestión de la creatividad, Carlos. ¿Sí? Vamos a analizar primero esto a que es igual, ¿sí? Por definición. ¿Esto que sería igual por definición? 1 más p multiplicado Más B.
N más N más P, ¿cierto? Listo. ¿Esto a qué se les parece? Analicemos los ejemplos que hemos hecho anteriormente. ¿Cómo? Se parece, ¿no? Se parece. ¿Qué le falta para que sea eso? O bueno, una mejor pregunta para guiarnos, ¿qué es n más p factorial? Que es igual. 1 por 2 por 3 por n, n más 1, n más quién, más p, final. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros acá? ¿Qué nos haría falta para completar este n más p factorial, muchachos? ¿No lo ven? ¿No ven? Bueno, de hecho creo que lo copié mal acá. Vamos a poner aquí una P para que se vea mejor. ¿Qué hace falta? ¿Sí? Estoy multiplicando por 1. Y ese 1 lo expreso de esta forma. Si se fijan lo que queda en el numerador, ¿qué viene siendo? ¿Y abajo qué queda? El factorial. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, P más. ¿Cuál sería el siguiente de P? P más 1, P más 2, P más 3, P más N. Esto por definición sería N más P factorial. ¿Sí? Pero nosotros teníamos hasta esta partecita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a completar el factorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué me haría falta para completar el factorial? Esta parte. Como esa parte va a ser diferente de 0, entonces puedo multiplicar y dividir por esa parte, que es como multiplicar por 1. Es decir, no estoy afectando la igualdad. ¿Ya? Eso es.
Esta sería la expresión. Dime. Mira cuál valor tiene P. ¿Cómo? Mira cuál valor tiene P y por qué estamos publicando aquí. ¿Cómo así? Los anteriores se suman con la de abajo, la de arriba, la y aparece la O sea, pi es como un símbolo, ¿no? Para representar esta multiplicación. ¿Sí? Es como el símbolo de la sumatoria. Solamente un símbolo. ¿Sí? Aquí, pues bueno, aquí me falta colocar aquí igual a 1 está. ¿Sí? En este caso el que varía pues es el i. Y esta p es una constante, eso siempre va fijo. Y ya. ¿Cómo un concepto? No, o sea, ya entendí. O sea, inmediatamente, un de que todo el mundo me hace. Pues también vale. En particular, p puede ser un número natural. Pues la letra es lo de menos, creo yo. Bueno, muchachos. Me preocupa. Me preocupa, muchachos. Por favor, empiecen a desarrollar los ejercicios. Esto les va a tocar, o bueno, les voy a contar cómo hacía yo. Yo cuando estaba viendo álgebra lineal 1, muchachos, yo como que casi todos los días estudiaba la materia, ¿sí? De hecho, me venía a un salón de por aquí, de este edificio, a rayar un tablero con unos compañeros, ¿sí? Poníamos a hacer los ejercicios en el tablero. Pero era como que casi todos los días, ¿sí? Si no era allá, era en biblioteca. Y ¿qué hacía yo? Pues leer libros, ¿sí? Cogía el Grossman, lo llevaba para arriba, para abajo, para mi casa, para todos lados. Y a veces, habían cosas que yo no entendía del Grossman, entonces me tocaba consultar otro libro, ¿sí? Entonces es bueno que estén consultando varios libros sobre el tema. Ya está el Grossman, está el del profe Rafa, creo que el David Poole, yo los mencioné. Hay uno que se llama el Larson, de Larson. Bueno, hay muchos, en biblioteca hay cantidades de libros de álgebra lineal. Entonces sería bueno que empezaran a leer estos temas. ¿Sí? Bueno, estos temas que estamos viendo pueden que no estén en los libros de álgebra lineal, ¿sí? Entonces, pues, no sé, busquen libros de fundamentos de matemáticas o de... Esto también de hecho es tema de colegio. Bueno, no sé qué pregunta tengan. Bueno, muchachos, como no hay preguntas, pues dejamos hasta acá la clase de hoy. Nos vemos el sábado virtual. Van a encender el link. Entonces nos vemos a las 10, muchachos. Tengan un excelente día, muchachos, y gracias.